Aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Grabando, sí. Un segundito. Tuc, tuc. Ya. Tuc, tuc, tuc. Esto. Vamos a ver si lo puedo compartir. Bien, entonces, les voy a compartir una investigación histórica. Eh, bueno, les comento brevemente que siempre me gustó la historia en el colegio. Bien. Eh, entonces, me gusta estudiar los fenómenos y cómo van cambiando, evolucionando eh, a lo largo del tiempo. Ahí silencié a Soledad que estaba con un perrito presente. Bueno, y el masaje tailandés es algo muy antiguo y que tiene en los confines, en los principios de los tiempos, sus raíces, ¿bien? Y bueno, en particular les quiero mostrar un segundo este libro, que es un naranjo que tenía ahí puesto, se llama Thai Massage. Thai Healing Arts, ¿sí? O sea, masaje tailandés, Thai Healing Arts significa arte de sanación tailandesa, ¿ok? Práctica, cultura y espiritualidad. Ya este libro está en inglés, que yo sepa, no está en español, que yo sepa, y es de Don Bob Haddad, ¿ok? Bob Haddad, ahí les puedo dejar por escrito. Él fue profesor mío, tuve la oportunidad de tomar una clase con él, o sea, una semana, y él fue compilador, ¿sí? Él escribió mucho acerca de este libro, que es el libro más grande de masaje tailandés, que no tiene técnicas, ¿bien? O sea, no tiene ninguna técnica, en verdad. Son principios, son conceptos, son cultura, investigación, entrevistas, son varias cosas, ¿ya? Entonces, bueno, ¿de qué se trata esto? La presentación que les voy a hacer, aquí voy moviendo esta cuestioncita. Voy a mostrarles la traducción que hice de varios puntos, no de todo completo, de dos artículos, bien, de historia sobre Chivago y después un artículo sobre mitos específicamente. Eh, y después, bueno, una pequeña línea temporal que hice en base a los hechos que yo conozco al menos y que pude encontrar en esta investigación, que por supuesto que se puede hacer más profundo, yendo más a las fuentes, etcétera, etcétera. Y yo quedo con cosas que me gustaría a mí hincarle el diente, ¿sí? A dónde profundizar más. ¿Ya? Y les comparto fragmentos importantes igual de dos entrevistas. Una a Socananda, que se la hizo don Bob Haddad un año antes que muriera, el año 2004, y a don Arno Lermit, que esa la hice yo y se la hice aquí en mi casa en mayo de este año. Bien, eso, entonces espero no alargarme demasiado. Dudas, consultas pueden manifestar, plantear y podemos conversar igual en cualquier momento, quizá más al final, pero podemos en cualquier momento hablar, ¿ya? Y me pongo el parche antes de la herida, les pido disculpas porque este es de las presentaciones menos producidas que he hecho. Con Cueva les puse esa foto y ya está. No hay fotitos, hay unos ahí como renglones grandes de texto, ¿ok? No me dediqué mucho a moronarla la presentación, pero tiene información bien valiosa. ¿Ya? Entonces, eso, ahí saludo a las personas que van llegando, a Soledad y a Javi también. Y bueno, estamos grabando, sí, estamos grabando, quiero cerciorarme de eso. Sí, dice grabando. Y ya, entonces, vamos. Bien, entonces, ese es el temario y aquí tienen dos imágenes que esas son imágenes de Wat Po. ¿Ya? Wat Po es un templo, escuela. Las de arriba son un epígrafe, que son como unas líneas y puntos, ¿ya? Y abajo son unas estatuas que están haciendo ahí masaje Thai. La imagen de abajo la saqué yo, la foto. La imagen de arriba la saqué de internet. ¿Bien? Ya, entonces, uno de los artículos, hay dos artículos en el libro de Bob Haddad que hablan sobre historias del doctor Chivago, ¿ok? Y acá yo agarré uno, son largos, la verdad, y es un inglés a veces bien técnico, entonces no es tan fácil de traducir. Bueno, dice el gran doctor del norte de India, ¿sí? El doctor Chivaka, Chivago o Jivaka, ¿bien? Es un bueno, de partida el doctor Chivago o Chivaka es una figura que ya vamos a hablar, histórico-mitológica, ¿bien? En la India nunca se sabe muy bien si es historia, si es mitología, si es un poco de ambas. Eso es muy común en la historia de la India, ¿bien? Y bueno, esto viene de otro alfabeto, ¿sí? Que es el alfabeto
sánscrito, entonces son otras letras. Entonces, cuando uno escribe el nombre, está haciendo lo que se llama la transliteración, está poniéndole letras a ese sonido en otro alfabeto. Entonces, por eso es que pueden encontrar escrito tan diferente, Jivaka, Shivaka, Shivago, Shivaga, etcétera, ¿bien? Y Kumarabato, Kumarabako, Gomalapato, Kaumarabrta, ahí sale ahí muchas traducciones, ¿ok? Muchas como transliteraciones. Ya, entonces te cuenta que el doctor Chivago, esta figura histórico-mitológica, y para quien no lo haya visto, le voy a ir a mostrar, disculpe, una foto acá al final, la puse. Eh, ya, esta foto de acá, esta imagen de acá arriba, es el doctor Chivago, me imagino que acá todos han visto esa imagen. Em, bien, entonces, este texto que yo traduje cuenta un poco de Gran Doctor, ¿ya? Y lo otro interesante, bueno, vamos por orden. La historia es de hace más de 2500 años, ¿bien? Tiene lugar en Taxila. Taxila, una ciudad que fue un famoso centro de aprendizaje, ¿bien? Era como una universidad en aquel tiempo, ¿ya? Esto es como en el noroeste de India y hoy en día ese lugar es Pakistán, ¿ya? Hoy en día ese lugar es Pakistán, pero en ese momento era India. Entonces, cuando yo me empecé a meter en esto allá hace algunos años, entonces, claro, te hablan del fundador del masaje tailandés, el doctor Chivago, pero tú te metes y era de India, ¿bien? Entonces ahí hay que entrarle a hincar el diente. Ya, entonces la historia dice que un joven de 16 años viajó a estudiar medicina con el médico mundialmente conocido Atreya. El joven pasó 7 años estudiando ahí y antes de declarar que su entrenamiento estaba listo, el profesor le asignó un examen final práctico. Ya les voy a contar brevemente ese examen final. Y bueno, ese joven aprendiz fue el renombrado profesor Don Chivaca, o Chivago, o Chivago. Entonces, el examen, en qué consistía el examen? Esta historia ya la había escuchado yo antes de este artículo. Le dijeron que tomara una pala y que fuera a recorrer alrededor y que llegara con sustancias que no sean medicinales, que llegara con sustancias de la tierra o plantas que no puedan ser utilizadas de forma medicinal. Bien. Y bueno, eran varios alumnos los que estaban en la formación y lo que se dice es que el doctor Chivaga recorrió y recorrió y bueno, como que volvió derrotado diciendo, este maestro no puede encontrar ninguna sustancia que no pudiera ser utilizada de forma medicinal. Y ahí es cuando el doctor ahí que dice Atreya le dijo, bueno, esa era la respuesta correcta, felicidades, ¿bien? Entonces, el doctor Chivaga era un médico ayurvédico, ¿bien? Esa es la raíz, esa es todos los textos que hacen referencia a él, hacen referencia al Ayurveda, ¿sí? Un médico ayurvédico. Eh, bien, se dice siempre también, lo otro que se dice es que fue contemporáneo de Gautama el Buda, ¿bien? Y esos son los años efectivamente en que vivió Siddhartha Gautama, ¿bien? En el siglo V antes de Cristo. ¿Ya? Entonces, las referencias que existen a Shivaga son, así como de texto, son pocas, pero están escritos en libros budistas, ¿sí? Del canon budista, y ahí hay algunas hazañas que se cuentan médicas de él, ¿ok? Entonces, bueno, se dice que atendió al mismo Buda, a los monjes, a emperadores, mercaderes y también a gente común, ¿bien? Y bueno, lo otro que se decía también que era un gran pediatra, sí, que era especialista en pediatría, que él escribió un texto en un libro, el Susruta Samhita. Se dice que el compendio, el libro que escribió Chivaka era uno de los textos más autorizados sobre pediatría. Bien, sin embargo, esos textos no tenemos acceso a ellos. Perdón. Bien, entonces la siguiente historia que cuenta este artículo es que el primer paciente de Chivaca fue la esposa de un mercante millonario, bien, que sufría enfermedad crónica de la cabeza y que no la habían podido curar. Como era joven y sin experiencia, Chivaca pudo examinarla con la condición que no le pagarían a menos que la curara, bien. Y se dice que él le administró medicina a la paciente a través de su nariz y que fue curada en una sola sesión. Bien, historias así hay varias. En el artículo se explican algunas y se habla de que en otros libros se hace referencia a esas historias. Bien, es recordada aquella ocasión en que los fluidos del Buda estaban desbalanceados
cuando ya estaba mayor, dicen. El médico sugirió que el Buda debería ser masajeado con grasa por varios días. Y después de eso, Chivaka seleccionó 3 lotos, los que trató con varias sustancias. Y después le pidió al Buda que lo inhalara, lo que consideró un modo adecuado de ingerir medicina para un hombre santo. Bien, esa sería otra historia. Y otra vez dice que daba la medicina por la nariz. Bien interesante. Como el rapecito también, el rapé de tabaco. Se habla del centro de Rajgir, no estoy seguro si pronuncio bien eso, Rajgir, que es una ciudad. Tú pones en Google Maps Rajgir y te va a salir un lugar que está como a la zona más este de India, y está Taxila, que fue donde estudió, que era al oeste, ¿sí? De India, que ahora es Pakistán. Bien. De acuerdo a los textos, Jivaka construyó una vivienda para el Buda dentro de su propiedad. O sea, lo que se cuenta es que fueron bien, bien cercanos con Siddhartha Gautama. Sí, que hizo cuartos, pabellón, una choza, y que tenía un lugar para dar discursos, ¿bien? Que se dice que dio al menos 2 discursos el Buda en aquel lugar, ¿bien? A ese lugar se le llamaba Chivaka Amravana, ¿sí? Chivaka Amravana. Y bueno, este lugar fue redescubierto y excavado entre 1800 y 1857. Está cerca de un cerro que se llama Gridakuta Hill, ¿bien? Ya, entonces, ¿para quién le interesa ahondar en esto? En este libro de Bob Haddad, eh, Bob Haddad cuenta, yo no leí ese artículo, es largo igual, que él hizo una peregrinación al lugar. Él fue a Taxila, ¿bien? Él fue a Taxila, que hoy en día es Pakistán, a ver ese centro médico. Hoy en día Taxila existe, son ruinas los que quedan, pero está ahí como reconocidamente. Bien, de hecho se dice que estuvo en 3 lugares diferentes, pero están todos cerca. Entonces, es interesante que exista evidencia de que existió ese centro educativo, ¿sí? Que era un centro educativo. ¿Ya? Bien, eso en relación al tema con Chivago por ahora podemos profundizar, ¿bien? Ya. Si no hay comentarios al respecto o duda o consulta, vamos a ir con los mitos, que en esta parte tengo más por decir, ¿bien? Tengo más por decir. Em, ya, entonces, el segundo artículo que yo estuve estudiando, traduciendo completo y seleccionando y resumiendo, es el de mitos comunes asociados al masaje tailandés. Sí, esto fue escrito por Pierce Salguero. Aquí no está el nombre, Pierce Salguero, ahí lo puedo escribir. Pierce Salguero, que es un conocido profesor de masaje tailandés. Yo no lo conozco en persona, pero sé que escribió un libro que circula por internet, Pierce Salguero, ¿bien? Él estudió a principios de los 90, ¿ya? Entonces, primer mito, y bueno, bueno, ya les voy a contar más de las cosas que él dice, pero habla del primer mito. El masaje Thai fue inventado y esparcido por Chivaka. Ya, entonces, ya sabemos, suele hablarse de Chivago como el Father Doctor, el padre doctor, el padre de la medicina, le dicen también en Tailandia. Y esto es efectivamente parte de la cultura de la medicina tailandesa. Es de algún modo un héroe budista, dice él, reconocido en muchas tradiciones como maravilloso sanador. Sí, hay muchas historias donde hace craniotomía, o sea, abre cráneo, cirugía abdominal, etcétera, ¿bien? Y esto está en la parte del budismo Theravada, ya dijimos que está muy asociado a la figura, a las escrituras budistas, perdón. Se dice que aplica ungüentos, aplica aquí y que incluso sana al Buda con un purgante. Bien, ahora esta es la parte del mito. A ver, Chivago es una leyenda que puede o no ser histórico, ya lo dice, bien, pero lo que es mito es, lo que sería mito, comillas, falso, es que lo que llamativamente se echa de menos en esta historia es cualquier registro en la mención de masaje. O sea, en todos los registros que existen, que se hace referencia al doctor Chivago, en ninguna parte se habla de masaje, ¿bien? Al menos puede que tú encuentres en una entrada, en alguna página, que se diga eso, ¿bien? Pero no existe registro acerca de eso. Entonces después dice, es imposible decir si la leyenda de Chewbacca está basada en un doctor histórico que vivió durante la vida del Buda o es una idea imaginada en base a algún doctor arquetípico, ¿cierto? Alguna idea arquetípica. Si es que Chewbacca vivió en India hace 23 siglos, no hay posibilidad que haya viajado a Tailandia
a enseñar masaje tailandés. Bien, claro, que sería el masaje tailandés también. En ese momento, en India, bien. Más probablemente se le acredita y adora como el fundador de la medicina tradicional thai y como un santo sanador, debido a que es la única figura importante asociada con la medicina en textos budistas escritos en Pali. Bien, em, eso. Entonces, me parece que es bastante contundente lo que dice. em, y entiendo que se le dice el padre de la medicina, más que el padre del masaje tailandés, que también se habla así, se habla más de el padre de la medicina tailandesa, ¿ok? Y el padre de la medicina tailandesa es como que yo, bueno, como que casi que le doy ese título honorífico, ¿bien? De que es el padre nuestro de nuestra medicina. Eh, y bueno, porque viene del budismo, ¿sí? O sea, esa es la verdad. Tailandia es de los países más budistas del mundo y ya les voy a hablar un poco acerca de cuándo llegaron los monjes budistas a Tailandia, que existen más o menos registros, ¿ok? Eso. ¿Quieres preguntar algo, Esteban? ¿Me voy a acotar algo? No, Polito, bueno, estamos ok. Dale, dale, todo bien. Bueno, eso. Entonces el doctor Chivago sería el padre de la medicina tailandesa, que los tailandeses dicen como tal, pero el doctor Chivago no estuvo en Tailandia, es lo que se dice, ¿bien? Dicen que es imposible. No sé si será imposible, pero todos los registros dicen que es imposible, ¿bien? Él vivió en India. Ya, mito 2 muy interesante también. Y, y bueno, yo también lo creía, por supuesto, como todos los que, hasta que uno se mete en esta historia, ¿no? Porque se leen muchas cosas en Internet. El masaje tailandés está muy conectado con la medicina china, ¿bien? En la superficie, las artes de sanación Thai parecen compartir muchas cosas, sigue el párrafo y habla de el parecido de los meridianos, ¿ok? Parecido a los meridianos con las líneas Zen. Tailandia tiene una historia larga de asociaciones e intercambio económico con China, pero las ideas detrás del masaje Thai tienen mucha menos conexión con la medicina china que lo que tienen con las tradiciones indias, ¿ya? Yo cuando estuve en Tailandia, dos profesores distintos me dijeron exactamente lo mismo. Existe mucha más relación y se sabe mucho más, hay más evidencia, etcétera, la conexión con India que con China. Ahora, yo buscando en internet, y lo que se lee en muchas partes, es que el masaje Thai sería una mezcla de algo así como medicina de Ayurveda y medicina china, ¿ya? Al menos hablando en relación a la evidencia histórica, es mucho más de India, ¿ya? Entonces sigue el párrafo, el masaje Thai comparte poco o casi nada de la base teórica de la medicina china. No es que no se pueda complementar, etcétera, etcétera. Yo me encanta la medicina china por si acaso, ¿bien? Lo que guía a la terapia Thai no es la reflexología china, el yin, el yang o los cinco elementos chinos, ¿bien? Ahora, esto es interesante, lo compartí el otro día por internet. Existe una excepción que ha llevado a confusión. A mediados de los años 90, un estilo chino de masaje de pies que usa un palo de madera tallado para aplicar presión en puntos de reflexología fue introducido desde Taiwán, no sé cuál será la fuente, pero bueno, así dice el artículo, desde Taiwán a varias de las escuelas de masaje Thai. Esto se volvió un éxito comercial y pronto las escuelas a lo largo de toda Tailandia comenzaron a agregar esta técnica y otras formas de masaje a sus planes de estudio con el fin de atraer a un creciente número de turistas occidentales, ¿bien? A principios de los años 2000, muchos tipos de técnica de masaje oriental y occidental se volvieron disponibles en las escuelas. Hoy en día, ellas son algunas veces promovidas como provenientes de la tradición del masaje Thai, independiente de su real lugar de origen, ¿ya? Y finaliza con, para cualquiera familiarizado con las bases teóricas, bueno, básicamente el masaje Thai tiene mucho más que ver con la medicina ayurvédica, ¿ya? Esa es la conclusión. Entonces, no sería tanto la influencia de China. Em, Quiero hablar sobre este punto de esto del palito de madera, ¿bien? Porque es interesante. No significa que sea malo, que no sirve, etcétera, por supuesto. Pero yo también pude ver esto que dice acá en el tercer párrafo, que se ofrecen otras técnicas de masaje que no son de masaje Thai. Eh, en algunos lugares enseñaban Shiatsu también, y por ejemplo China y Sang. China y Sang es un masaje abdominal chino, ¿ya? Entonces, todo bien que se enseñe en China y Sang también, porque no se va a poder enseñar en Tailandia, por supuesto. El tema es que lo que dice acá el artículo, que en algunas escuelas se promueve como que fuera masaje tailandés, ¿ya? Entonces, eso me parece interesante, que hay una, no sé si reapropiación es la palabra,
pero hay una vuelta ahí, porque como Tailandia se vuelve un centro mundial de masaje, de formación en masaje, entonces, bueno, empiezan a enseñar otras cosas también, como lo del palito de madera, ¿bien? Que maravilloso, excelente herramienta, etcétera, etcétera. Sí, pero es interesante saber la historia, ¿no? De cómo esto evoluciona, de dónde viene, y bueno, lo que cuenta acá entraría en los años 90, ya que es hace bastante poco tiempo. No sé si alguien tiene algún comentario, quiere aportar algo, decir algo. Bienvenida a las palabras. Bien. Entonces, mito número 3. Existe una rutina y secuencia de masaje Thai auténtica. ¿Ya? Voy a hacer énfasis en el tema de auténtico o único como lo que se quiere a veces como decir que esta es la verdadera. ¿Bien? Entonces, dice así. Hasta hace poco no habían entrenamientos estandarizados o regulaciones gubernamentales del masaje tailandés. Es difícil recibir el mismo masaje 2 veces en Tailandia, por el contrario, un terapeuta consumado mezcla creativamente muchas técnicas diferentes, siguiendo su intuición en respuesta a la necesidad individual del cliente. Ya, esto para mí es lo correcto, es la mejor manera de hacer masaje, no repetir un patrón ciegamente, ¿bien? Entonces, todo bien con que no exista una secuencia y rutina de masaje talla auténtica. El problema, comillas, es que a veces se dice como, esta es la verdadera, la forma, la que tiene que ser, ¿ya? Entonces, a mí, yo sé que son útiles las secuencias y las rutinas, ¿bien? El tema es entender que es una herramienta de aprendizaje, ¿ya? Y ahí, en mi opinión, a veces se pierde mucho el foco, ¿ya? Yo tengo que, cuando estoy enseñando la secuencia, tengo que decir, estás aprendiendo una secuencia para que aprendas una manera, pero existen otras maneras y esta manera puede y debe ser adaptada, ¿bien? En fin, no me voy a ir tanto en eso porque he hablado muchísimo acerca de eso, la gente que me conoce me ha escuchado mucho hablar de eso, pero eso, entonces aquí también el hombre dice que es un mito que habría una secuencia real, única, que sería la forma verdadera, tradicional de hacer el masaje, ¿ya? Lo que hablaba un poquito en Instagram, hay muchas maneras tradicionales de hacer las cosas. Yo no estoy criticando lo tradicional, estoy criticando cuando se dice, cuando hay una apropiación de que esto es lo tradicional y lo correcto. Por yoga tradicional podemos entender tipos de yoga muy diferentes. Bien, uno va, aquí en puro Chile ya hay 3 o 4 escuelas de yoga tradicional, al menos, que siguen una línea de yoga tradicional, bien de India, eso no lo cuestiono. Existe, bien, pero es que no hay una sola forma de el yoga tradicional, ¿ya? Eso. Entonces acá después habla un poco de que antes de que hubieran escuelas un poco más comerciales, bien, ya les voy a hablar acerca de eso. La instrucción era más de estudiante-profesor, ¿sí? Maestro, alumno, discípulo, como se le quiera llamar. Entonces era un tema de un linaje y, eh, y bueno, era un tema de tradición oral, ¿sí? Ese es el tema. El problema para los historiadores, dice ahí, es que a través de la historia los linajes fueron siempre transmitidos de forma oral, en vez de textos escritos, ¿ya? Igual este es como, no sé, me hace sentido de que el masaje se transmite de manera, bueno, corpórea, ¿no? Más que escrito. O sea, es como complejo a veces trasladar las técnicas a palabra escrita, pero bueno, y mucho menos antes, ¿bien? Eh, en fin, eso. Hay un par de referencias a textos eh, en el reino de Ayutthaya, ¿ya? Pero no se describen técnicas específicas. También están los ejemplos que ya les mostré de los niños semigráficos de puntos en Bangkok, en Wat Po en particular, ¿bien? Que son los epígrafes que están ahí en Wat Po, que es el templo que está en Wat Po, templo y escuela. Y dice, bueno, estos son solo fotografías de momentos, o sea, son aspectos de un todo mucho más grande, ¿no? De una tradición que está en evolución. Entonces dice, por más allá de que exista este material muy valioso, por supuesto, no es que exista un estilo único y original de masaje tailandés. Ya, Tailandia, antes de llamarse Tailandia, era el reino de Siam, era el reino de Siam, con S, ¿sí? Y la capital era Ayutthaya, ¿sí? Capital era Ayutthaya. Yo no tenía idea cuando estuve allá, fui a ese lugar y era un lugar muy interesante que son ruinas de templos y como castillos, y está lleno de estatuas de Buda con la cabeza cortada, ¿bien? Estuvieron en guerra con Birmania, el reino de Ayutthaya, decían, con Birmania,
y se dice que ahí hubo una gran pérdida porque perdió Siam y Ayutthaya. Entonces, aparte que cortaron la cabeza de los Budas, hubo una gran pérdida, quemaron muchos libros y material que era probablemente, dicen que había del masaje y de la medicina tradicional. Bien, entonces eso sucedió en el templo en Ayutthaya, en el reino de Ayutthaya. ¿Ya? Entonces, hay uno o dos textos, yo no tengo acceso a ellos, que existen, que hacen referencia al masaje en Ayutthaya, pero no se describen técnicas, ¿ya? Ya les voy a hablar más de eso. Ya, mito número 4, y creo que este es el último, el masaje siempre fue una parte importante de los cuidados de salud en Tailandia, y esto me pareció muy interesante. Había escuchado algo muy vago, ahora lo tengo mucho más claro. ¿Ya? Entonces, siempre ha sido parte de la medicina popular en Tailandia, eso no hay que cuestionarlo. El tema es la expansión, ¿ok? De cuán esparcido estaba y cuán influyente era en el sistema de salud. ¿Ya? Entonces, el templo que existía, el lugar de mayor fuerza y más antiguo que se hace referencia del masaje Thai es el templo Wat Po, ¿ya? Eh, Desde mediados de 1800 hasta 1970, el país se enfocó en modernizar los cuidados de salud, ¿ya? Entonces se miró mucho más a la medicina occidental. Dice ahí, por supuesto, los sanadores tradicionales, así hierbateros y ese tipo de cosas, masajistas probablemente, continuaron tratando pacientes, o sea, eso existía, siempre ha existido, pero eran escenarios de marginalidad legal, ¿bien? Y también fueron objetos de represión. No dice ni menciona nada en relación a eso, ¿ya? Eh, y esta situación cambió a finales de 1970, cuando la Organización Mundial de la Salud y otras agencias globales comenzaron a interesarse en promocionar, ahí me salió de Puerto Rico promocional, la medicina tradicional, ¿bien? En los países en desarrollo, comillas, alrededor del mundo. ¿Ya? Entonces empezó a haber un esfuerzo en 1970 de la OMS de revalorizar las medicinas tradicionales, esto que estaban perdiendo las lenguas indígenas, etcétera. Y bueno, el masaje fue promocionado específicamente por el proyecto de gobierno de el programa o proyecto de revitalización del masaje tailandés, ¿ya? En hartos lugares se hace referencia a eso. Fue un programa de revitalización del masaje tailandés y fue a principios de 1985, un proyecto de gobierno del gobierno de Tailandia, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado había poco interés en la sociedad tailandesa, eso lo dice Sokananda también, eh, en general por esto del masaje tailandés como que venía en decadencia, ¿ya? En temas de interés. Eh, y, y claro, se estaba perdiendo y estaba todo disperso, ¿bien? Porque como esto es una tradición oral y de maestro a alumno, de profesor a discípulo, entonces había chorrocientos mil diferencias, ¿bien? Entonces se quiso estandarizar un poco. Se quiso estandarizar poco, se quiso eh, recuperar esto, se quiso impulsar y, bueno, se hizo esto de la estandarización, que es un tema de doble filo. Ya, por supuesto que es un esfuerzo bacán la recuperación y el fomento del masaje tailandés. En mi opinión, a veces, o lo que puedo ver es que se pecó un poco en esto de la estandarización, ¿ya? Es el mismo tema de la secuencia. Cuando yo voy a estandarizar y lo voy a enseñar a 50, 100 personas al mismo tiempo, obviamente no puedo hacer énfasis en tanto el detalle, sino que voy a hacer más repetir una forma, ¿ya? No me quiero extender más en eso. Pero bueno, entonces existió este programa en 1985, para que sepan, bastante reciente, que fue un programa de revitalización del masaje tailandés, fue bastante exitoso, es lo que dice Asokananda después. Y empezaron a ver turistas occidentales que se empezaron a interesar mucho más. Entonces, los planes de estudio que se desarrollaron en las escuelas que fueron naciendo fueron dirigidos a este mercado, ¿ya? No es que no se existiera, no estuvieran masajes tailandeses, sí existe, siempre ha existido, pero el tema de los planes de estudio, los programas, de tomar un curso de una semana, etcétera, eso es un formato que está pensado para personas extranjeras, ¿bien? El primer lugar donde se enseñaba Wat Po y después vino el All Medicine Hospital en Chiang Mai. Chiang Mai, la segunda ciudad más grande de Tailandia, que está en el norte, ¿sí? Y está el All Medicine Hospital. Entonces sería la cuna del estilo del norte de masaje tailandés, lo que le llamaban el estilo del norte, y Wat Po sería el ejemplo de lo que sería el estilo del sur, ¿ya? Y bueno, después de eso se expandió, se extendió, fue bastante exitoso, como les decía,
y el gobierno Thai empezó a regular, a hacer impuestos, por supuesto, para la industria y hizo como certificaciones más oficiales, ¿ya? Eso. Entonces, sería un mito que siempre fue una parte importante de los cuidados de salud en Tailandia, no porque no existiera, siempre ha existido, pero era algo que venía un poco más de manera más marginal, ¿ok? Y que venía en detrimento de la medicina occidental, ¿ya? Y después Asokananda dice, bueno, hubo intelectuales que empezaron a cuestionar esto y a, bueno, quisieron recuperar la medicina más tradicional. No sé si existe algún comentario al respecto, alguna palabra, alguna acotación. Bienvenida sea, si existe. Ya, vámonos más entonces. Entonces yo hice una línea temporal, que bueno, no es una línea, pero hice unos cuadraditos, que es algo así como una línea, haciendo como esta recopilación, ¿ya? De todos los eventos que se conocen, que en verdad no son tantos cuando uno se va para atrás en la historia. Es una historia de disciplinar muy larga, pero existe poca información antigua. Entonces la prehistoria la puse sería el siglo V antes de Cristo. El doctor Chivago estudió y se formó en Taxila, ya lo hablamos, ¿bien? Y después trabajó y vivió y ejerció en Rajgir y estuvo con Buda, etcétera, etcétera. Después, esto interesante y lo habla Sokananda, 300 antes de Cristo, ¿ya? Hubo una dinastía, me parece, o el reinado de, ¿cómo se llamaba? Mon, me parece que el reinado de Mon, como un conjunto de reyes que hubo, tailandeses, y que hay como evidencia histórica que tuvieron relación e intercambio y conexión con la India y con monjes budistas. ¿Ya? Entonces se sitúa que más o menos en 300 antes de Cristo es cuando viajan estos monjes a Tailandia, ¿sí? Que llevarían, el monje estaría muy aparejado, monje budista, la, eh, con la medicina ayurvédica, ¿ya? Entonces este sería el antecedente, que se habla de olas de migración, y que, bueno, llegaron, se instalaron y se esparció el budismo con mucha fuerza, pero estaría entrando aquí, ¿ok? Esta sería la evidencia histórica que existe 300 antes de Cristo. Ya. Después acá hay un tremendo gap, un tremendo hueco, ¿no? Wat Po es construido, el templo Wat Po es construido en el siglo XVII, o sea, años 1600, bien, años 1600. Es construido, después fue remodelado y bueno, Wat Po es famoso también por el Buda reclinado, ¿sí? Tiene una imagen de un Buda enorme, una estatua enorme de un Buda que está reclinado, ¿sí? Entonces, por eso es famoso el templo Wat Po, además de que es un centro escuela de masaje tailandés. Eh, Aquí no lo puse, pero está el reino de Ayutthaya y bueno, no es algo del masaje tailandés directamente, pero existen la evidencia histórica, textos que hablan del masaje en el reino de Ayutthaya, ¿bien? Que se hacía, existe esa evidencia, también por esos mismos años, 1600 más o menos, ¿bien? El reino de Ayutthaya fue entre 1300 y 1700 más o menos. Ya, después, harto después, 1930, la medicina occidental entra con mucha fuerza en el país, en Tailandia, ¿ya? Asokananda habla de 1930, de esa década, yo no sé por qué exactamente, pero dice que en esos años es cuando entra con mucha fuerza la medicina occidental. Después, en 1955, y esto es un antecedente ya más reciente y más importante para el masaje Thai reciente, la historia reciente, 1955 se funda en Wat Po la Escuela de Medicina Tradicional Tailandesa, ¿ya? Entonces está la escuela de masaje, escuela como de farmacéutica, y me parece que acompañamiento de partos también, ¿sí? No, no leí mucho al respecto, pero lo leí por ahí. Entonces Wat Po es una escuela de medicina tradicional tailandesa y lo más conocido sería la escuela de masaje tailandés, ya estilo del sur, y para quien no sepa, muy basado en la acupresión, digitopresión y acupresión. Entonces, si usted va a Tailandia y va a Wat Po y quiere tener la experiencia de ir a esa escuela, que es una de las fundacionales, de las más antiguas, ahí va a aprender el estilo del sur, muy basado en la acupresión, en trabajar líneas de energía, y esta se funda en 1955, ¿ya? O sea, tiene menos de 100 años en tanto escuela. Un segundito, tengo que conectar esto a la batería.
Ya, conectando, sí. Mm, ya, después de eso, 1962 se funda el All Medicine Hospital. Ya, esa es la segunda escuela más antigua, eh, que era un hospital y hospital escuela, por Don Sinton Chai Chacan. Me parece que había leído alguna vez su nombre, pero no estoy seguro. Ya, formado en Huatpó. O sea, hace referencia a Huatpó como centro de formación y de ahí él armó, puso el Old Medicine Hospital y hoy en día existe ese lugar también y es llevado por sus hijos, si no me equivoco, ¿ya? Yo tomé un cursito muy pequeño de un fin de semana en ese lugar de reflexología, en el Old Medicine Hospital. Entonces, después de 1962, les dije en 1985, el plan de revitalización del masaje tailandés, se estandariza la secuencia, se fomenta el masaje tailandés, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de historia reciente, ¿ya? Historia bastante reciente. 1990, Asokananda publica The Art of Traditional Thai Massage. Sí, sería el primer libro occidental o escrito en una lengua no tailandesa. La publicó en inglés. Ya Asokananda era un alemán que hizo su vida en Tailandia, o sea, en Asia, en verdad, en el sudeste asiático, y bueno, él estudia, compila, investiga mucho, un investigador y publica este libro. En 1992 se funda la escuela de ITM, ¿sí? ITM, una escuela, una de las escuelas grandes, ¿ya? Una de las escuelas grandes que hoy en día hacen formación de masaje Thai, por eso la mencioné. Eh, yo pensaba que era más antigua. Yo antes de investigar esto pensaba que era más antigua. No son tan antiguas, ¿ya? No es que no estén basadas en tradiciones antiguas, pero está fundada en 1992. Eh, Se funda en 1995 Lotus Palm, que es la primera escuela del continente americano. Se funda en Canadá, ¿ok? Y esa la funda don Kamti Chow, mi profesor Kamti Chow, formado con Asokananda, ¿ya? Él que me enseñó lo de las transiciones y la danza, Kamti Chow, yo les he hablado harto. Hay videos en YouTube de él, falleció hace no tanto, hace unos pocos años, 3 4 años, o 5 años, no sé. Y bueno, funda Lotus Palm, ¿ya? Después, en el año 2001 se funda TMC School, que es otra escuela grande que hace formación. Entonces, en Chile hay un par de personas que hacen formación basada en la escuela, ¿sí? De ITM y de TMC School. Ya está Maribel, hay otra chica más también que se me da su nombre, Nadia me parece, que hace de TMC. Y ITM está, ¿cómo se llama este muchacho? Ay, se me fue su nombre, un chico que vive en Antofagasta, por ahí, o San Pedro de Atacama, ya que, bueno, ahí hemos compartido igual. Entonces, es posible, tú puedes hoy en día estudiar el nivel uno, que es la equivalencia a esas escuelas, ¿ya? Te enseñan exactamente la misma secuencia, que eso podrá ser bueno o no, depende cómo a usted le guste, ¿ya? O cómo conciba la disciplina. Bien. Le voy a silenciar, querida Caro, porque ahí nos está convidando de, de sus fluidos. Ya. Y el año 2000, año 2000, 2001, 2002, más o menos por ahí, nace el Osteotai con Arno Lermit y David Luth. Ya les voy a hablar un poquito más después, porque en la entrevista de Arno Lermit, hay algunos aquí conocieron a Don Arno, un personaje mundial. Eh, Eso. Entonces, son los dos profesores reconocidos del fundador del Osteotai, Arnold Hermit y David Lutt, ¿ya? Y como les va a quedar claro después, el fundador primario, el que hizo eso, es Arnold, y después él estuvo trabajando con David Lutt, ¿bien? Y después se separaron y qué sé yo. Todas las historias humanas que suceden entre medio. Bien. Y bueno, los últimos eventos más recientes, en el año 2004 fallece Chayut, en el año 2005 fallece Asokananda. El año 2019, la UNESCO declara el masaje Thai como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ¿ya? Un hecho importante simbólicamente hablando. Y el año 2023, o sea, este año, hace unos meses, en agosto, si no me equivoco, falleció don Pichet Bontum, como el último maestro que quedaba de esa generación al menos, ¿bien? Igual hay algunos maestros antiguos que todavía están vivos, ¿sí? El fundador de ITM, por ejemplo, Sean Paul, algo así se llama su nombre, Sean Cole, no estoy seguro.
sigue vivo ya, pero bueno, al menos muchos profesores hoy en día repartidos por el mundo estudiaron con Chayut o con Asokananda o con Pichet, ¿sí? Es como una triada que suelen mencionar. ¿Ya? Entonces, esa sería la línea temporal. Antes de pasar a la entrevista, a las dos entrevistas, quiero mostrarles las imágenes para quien no la haya visto, ¿sí? Perdón que quizá la debía haber mostrado antes. Ahí está. Entonces, aquí a la izquierda sería Don Pichel Bontum, el maestro de cara de niño, que le dicen, o le decían el maestro de la cara de niño, Don Pichel Bontum, ¿ya? Muy famoso por cargar el peso del cuerpo y una biomecánica maravillosa para hacer el masaje. Don Chalyut, Priyasith Chalyut, sería el maestro que indican como fundador del masaje Thai dinámico, ¿ya? Esto de mover el cuerpo, movilizarlo, mover la articulación, etcétera, etcétera. Don Asokananda, que escribió el libro El arte del masaje tradicional Thai, sí, el primer libro en una lengua no tailandesa, como les dije, y bueno, Don Arnold Lermit, que fundador del Ocio Thai, ¿ya? Entonces, hicimos el tema de la historia de Chivago, hicimos el tema de los mitos del masaje Thai. Ahora les voy a hablar de esta entrevista eh, con fragmentos, que es más larga, eh, que le hizo a Socananda Don Bob Haddad. ¿Sí? Debería haber puesto una foto de Bob. Déjeme ver si hay una por acá en el libro. Me parece que no. Me parece que no. A ver. ¿Algún comentario hasta ahora? ¿Algún aporte, sugerencia? Don Esteban, don Nicolás, don Chiquillos, chiquillas. Ahí está Don Bob. Es un gringo del Bronx, en sus propias palabras. Eh, se gritó porque era un chico malo por las calles y andaba peleando por las calles, decía él. Pero canalizó su rabia hacia el masaje tailandés. Así nos contó la historia, Don Bob Haddad. ¿Ya? ¿No hay palabras, preguntas, comentarios? Bien, entonces ya llevamos unos 40 minutos, 50 minutos, 40 minutitos. Esta es la última parte, yo creo que será como una media hora, 40 minutos máximo, ¿ya? Entonces, Entrevistas Socananda pueden acceder a su entrevista completa, como les digo, en este libro, ¿ya? Ahí, Thai Massage, Thai Healing Arts, para quien haya llegado después. Gracias a la Carito que comenta, agradecer las demitificaciones y la orientación temporal. Sí, a mí me gusta harto, como le decía, la historia y bueno, entender cómo van evolucionando los procesos, ¿no? Entonces, entender que el masaje Thai es una tradición de algún modo reciente en cómo se viene dando al menos, ¿sí? Cómo se viene distribuyendo el mundo hace pocos años, ¿ya? Bueno, entonces le preguntan a a Dona Sokananda, ¿cuál fue su primera experiencia con el Thai Yoga Massage? Y él responde, voy a intentar sacar esto, él responde, mi primera experiencia fue observando a mis dos profesores practicar en el All Medicine Hospital. No tenía previa experiencia con el masaje Thai antes de eso, pero había practicado otro tipo de masaje, ¿ya? Entonces ya estaba viviendo en Tailandia, no, hacía meditación y yoga. Él hacía yoga y meditación en Burma, Sri Lanka, India y ocasionalmente iba a Tailandia. Ya, esa es otra pregunta que no la puse, pero ahí el parrafito después dice, incluso en Tailandia, en ese momento, que en los años 80, no eran muchas las personas que sabían de ello y prácticamente no había escuelas formales en donde pudieras aprenderlo. Me dijeron que había dos lugares en donde uno podía aprender masaje, Wat Po en Bangkok y el All Medicine Hospital en Chiang Mai. Entonces no había clases estructuradas regulares y eso me pareció muy interesante porque yo no lo sabía, yo imaginaba que era diferente. Era simplemente un estudio continuo. De cualquier modo, observé a los dos profesores trabajar allí y lo que estaban haciendo. O sea, me alcanzo a leer ahí de mi propia, a ver, TikTok. Aquí. Observé a los dos profesores que estaban allí trabajando y lo que estaban haciendo. Me asombró. Supe inmediatamente que quería aprenderlo. Bien. Eh, eso. Hay algunos se desmutean sin querer queriendo. Ya, entonces, siguiente, ¿cómo fueron esos comienzos? Bueno, pocas personas se interesaban en aprender ese arte, sigue hablando de eso. En la primera mitad del año que pasó ahí, hubo dos o tres estudiantes en la escuela, o sea, casi nadie. Y como dijo, casi que no era una escuela propiamente tal, sino que habían profesores que enseñaban, que estaban ahí enseñando.
¿ya? Poco después de 3 años, el masaje tailandés comenzó a establecer su nombre por sí mismo y más personas llegaron, ¿sí? Recuerden que en el año 85 fue este plan de revitalización del masaje tailandés, ¿ya? Y dice que hacia 1989 unos 40 o 50 estudiantes habían ahí cuando él se fue. O sea, hubo un crecimiento rápido de esos años. Si lo atribuyes a algo en especial, ese salto, bueno, habla de una combinación de cosas. Primero que las medicinas alternativas comenzaron a ganar popularidad y aceptación alrededor del mundo, ¿ya? Y después habla de esto mismo que ya les hemos hablado, el plan de revitalización del masaje tailandés. ¿Sí? Entonces dice que en el año 1930 la medicina thai estaba bien dejada de lado por la medicina occidental y que esto empezó a cambiar en el año 1985. ¿Sí? Fue un tiempo de cambio. ¿Qué más puedes decirme tus profesores? Mis profesores fueron Pichet Bontumi y Chayut Priyasit. O sea, ellos ambos trabajaban en ese lugar. Entonces Don Bob le pregunta, ¿ambos enseñaban simultáneamente? Y dice, nadie enseñaba ahí realmente. Ambos trabajaban, practicando como terapeutas. La enseñanza consistía en estar alrededor de ellos, observándolos, trabajando con ellos y recibiendo feedback de parte de ellos. Bien, interesante, bien, porque es muy diferente al formato de clase, ya que estamos todos acostumbrados. Ahí les puedo contar una pequeña anécdota de Don Pichet Montum, cuando fui a conocerle. Ya, entonces, el All Medicine Hospital estaba funcionando como centro terapéutico. Sí, era un lugar donde la gente podía, con problemas de salud, podía ir y recibir tratamiento serio. Y los principales terapeutas eran en ese tiempo Chayud y Pichet, ¿ya? Ambos comenzaron en los 80 y trabajaron juntos como 2, 3 años. Después Chayud se fue y Pichet se quedó hasta el comienzo de los 90. ¿Ya? Entonces, muy interesante porque yo sabía que estos profesores eran referentes de muchos profesores, pero no sabía que ambos habían trabajado en el All Medicine Hospital, ¿ya? Entonces, estas son las dos instituciones como iniciales, el All Medicine Hospital y Watpo. Entonces, ya después vamos a temas más históricos, ¿sí? Y se repite un poco lo que hablaba en el artículo de los mitos Don Pierre Salguero, ¿sí? ¿Qué puedes decir sobre la presencia de la Ayurveda en el masaje Thai? El conocimiento médico de India comenzó a llegar probablemente con el reino de Mon, en lo que ahora es conocido como el norte de Tailandia, ¿sí? Porque era el reino de Siam. Entre el 200 y 300 antes de Cristo. Los gobernantes de Mon contactaron con India, monjes del budismo Theravada, y entonces practicantes de medicina ayurvédica comenzaron a viajar al sudeste asiático. ¿Sí? Y eventualmente un sistema de sanación, ahora conocido como Thai Ayurveda, se desarrolló en Tailandia. Bien, eso muy interesante, no lo había escuchado nunca. Él habla más sobre la entrevista, sobre eso. No lo puse porque, bueno, seleccioné, pero habla de que habría como una variante ayurvédica de en Tailandia, ¿sí? Que hay algunas diferencias teóricas, que se enfoca mucho en el tema de los sabores y la alimentación, ¿ya? Después, otra pregunta que tiene más que ver con el masaje Thai. ¿En qué medida el masaje Thai refleja la medicina tradicional china? Lo mismo que el artículo anterior. Creo que la influencia china en el masaje Thai está sobrevalorada en mucho de lo que se dice sobre la medicina Thai. Si uno investiga seriamente, uno se dará cuenta que la tradición Thai deriva claramente del sistema indio de los prana nadis, que vienen de la medicina ayurvédica. Solo recientemente, un número creciente de comerciantes chinos trajo conocimiento médico chino y productos herbales chinos. Sí, actualmente en Tailandia la medicina china se ha vuelto más popular, pero existe poco que ver entre las dos artes de sanación, ¿sí? Entonces, esa sería la investigación histórica en relación a esto que se dice que es una fusión de India y China, ¿ya? Después, ¿cuán importante es el masaje Thai a la espiritualidad de uno? O sea, como qué relación tiene el Thai con la espiritualidad, quizá ahí no lo traduje tan bien, ¿ya? Porque esto es traducido palabra por palabra. Eh, no creo que puedan estar separados. El masaje Thai evolucionó en Tailandia en conjunto con el budismo. Históricamente se enseñó con las enseñanzas de Buda, también la meditación. Y esto a mí me hace autocuestionarme y decir, tengo que practicar y hacer más y compartir más meditación en las clases porque está faltando. ¿Ya? Autocrítica, punto, nota al pie. El enfoque era un acto de amor compasivo y de mindfulness aplicado a otra persona. No considerar la espiritualidad budista es remover el corazón del proceso. Si el masaje no es practicado con amor compasivo, ahí sí hacemos énfasis en eso, una cierta cualidad se pierde con el resultado final, ¿sí? Entonces, esto no son solo técnicas, ¿sí? Corporales, sino que estamos yendo a algo más allá, ¿sí?
el foco, la intención de la sanación, el alivio del dolor, que tiene que ver con la filosofía budista, etcétera, etcétera. Bueno, dice lo mismo, los monjes budistas viajaron con doctores ayurvédicos. Fue en los monasterios budistas en donde comenzó en Tailandia el desarrollo del masaje. Ya habla sobre eso, dice eso, pero no da más datos acerca de eso. Y bueno, lo que dice de los 300 antes de Cristo que viajaron los monjes budistas a Tailandia. ¿Y qué hay sobre Chivaka, Kumarapaka o el doctor Chivago? Chivago nunca puso un pie en suelo tailandés, ya que vivió cientos de años antes que los primeros viajeros budistas llegaran a la región. ¿Sí? Aquellos que empezaron a repartir el conocimiento de masaje Thai practicaron en su espíritu, o sea, fue un referente también allá. Él es específicamente reverenciado debido a que es el famoso médico de la Sangha de Buda, ¿sí? La Sangha es la comunidad, la Sangha de Buda. Entonces la medicina del budismo fue asociada también a él. Cuando llegó a el Ayurveda a la región, fue traída y transmitida en espíritu y tradición de Chivaka, ¿ya? O sea, se hace referencia a él, ¿sí? Como padre de la medicina Thai, pero nunca estuvo en Tailandia, ¿bien? Esa sería la entrevista a Sokananda. Hay más preguntas, habla de más temas. Eso fue lo que yo seleccioné para compartir. Y bueno, este sería nuestro exponente que está vivo todavía, que un hombre que histórico, ya van a ver por qué, y que, bueno, sigue dando vueltas por el mundo, don Arno Lermita. Entonces, bueno, un poquito más personal. Le pregunto cuántos años tiene y cuándo comenzó el estudio de la terapia corporal. Nací en 1964 y pronto voy a cumplir 59 años. La terapia corporal es todo lo que hice en mi vida. Después que terminé la secundaria, ingresé en la escuela de fisioterapia, o sea, kinesiología para nosotros, ¿bien? Después estuve brevemente en el ejército y fui fisioterapeuta en el hospital militar en París. Interesante, en la sección de traumatología. Y en el año 87 comencé a ejercer la fisioterapia. Trabajé, abrí mi oficina en Toulouse y mientras trabajaba estudié osteopatía. Luego lentamente decidí que quería viajar, pues me cansé un poco de la fisioterapia clásica. Entonces encontré una manera de ir a navegar por el mundo. Sí, este hombre sigue navegando por el mundo. Entonces fue como llegué a Tahití. Sí, Tahití es esto que le llama la Polinesia francesa, unas islas perdidas ahí en medio del océano. Son lugares paradisíacos totalmente. ¿Ya? Así como llegué a Tahití, lugar en donde pasé 10 años con mi clínica de fisioterapia y osteopatía. Esa es la historia de don Arno, ¿ya? Allí tuve la fortuna de trabajar con atletas profesionales de primer nivel, algunos campeones del mundo, me parece que de rugby. Después estuve con contratos con grandes empresas, a cargo de un equipo de fútbol, etcétera. Entonces me dediqué mucho a la rehabilitación deportiva. O sea, tiene mucha práctica terapéutica este hombre. Ese es el sentido de que yo les diga todo esto. Bien, después comenzó a viajar a Asia, le llamó la atención el yoga, el masaje Thai, y desde Tahití queda mucho más cerca a Asia, por supuesto, entonces viajó y llegó a Tailandia en el año 1993. ¿Sí? Entonces este hombre fue al All Medicine Hospital, estudió ahí, y 4 años después llegó a la aldea en Lahu Village, en 1997. En Lahu Village es conocida porque es el lugar donde Asokananda hacía su formación, ¿ya? Entonces, ese sería un tercer lugar importante. Les he hablado de Wat Po y del All Medicine Hospital como importantes lugares de difusión del masaje tailandés y enseñanza. Y después estaba en Lahu Village, ¿ya? Hoy en día, según entiendo, tú todavía puedes ir a ese lugar y estudiar. No está Sokananda, por supuesto, porque falleció, pero creo que su hijo estuvo un tiempo a cargo y después, bueno, otra gente habrá tomado la batuta. Entonces, el Lahu Village es una aldea en el norte de Tailandia, perdida entre las montañas, y en ese lugar Asokananda daba un curso, ¿sí? Y todavía hoy en día uno puede ir a ese lugar, ¿ya? Entonces se lo digo por si usted en algún momento va a Tailandia, quiere ir a Wat Po, All Medicine Hospital, etcétera. Bueno, ¿cómo te enteraste del Lahu Village? Primero llegué a Chiang Mai, fui al Medicine Hospital, escuché sobre la aldea. Entonces, después de ese entrenamiento fue para allá y le encantó el enfoque de la práctica y estar junto a Sokananda. También fui su asistente, ¿ya? Eso es interesante, fue asistente de Sokananda. ¿Qué puede decirme Sokananda? ¿Por qué crees que convocaba a tantas personas? Bueno, decía que él no juzgaba, que era muy abierto y carismático, que también sus clases eran bastante estructuradas. Siempre cantaba la misma canción y la misma apertura y la misma clase. Era un entrenamiento estándar que tenía de 10 días.
y harta gente habla de esto. Él era más que solo un profesor de masaje Thai, también era un profesor de meditación y de yoga. O sea, cada día los hacía practicar, como era formato retiro, digamos, para lo que hoy en día son los retiros. Uno se despertaba y muy temprano, hartas horas de yoga y meditación. O sea, eh, Arno me contó que era al menos una hora de meditación, una hora de estar sentado, ¿ya? Parece fácil, pero es de lo más difícil que hay. Él daba la clase para principiantes basada en presiones y líneas de energía y también daba una clase avanzada que consistía mucho más en estiramientos. Después, en el año 2000, comencé a ir donde Pichet. Estudié con Chayut también, antes que falleciera. En aquel tiempo tuve una novia americana tailandesa. Bien, esa es una técnica que varios profesores hicieron, de conseguirse una novia tailandesa, ¿bien? Para temas de traducción. Bueno, obviamente más cosas, pero eso sin duda que es algo que mencionan, ¿bien? Eh, entonces, él fue a ver a Chayut que no hablaba inglés, no hablaba nada de inglés. Entonces, entenderle a Chayut era muy difícil. Ahí Arno, entre nos, como que me dijo algunas cosas que me pidió que no escribiera, ¿ya? Entonces, Asokananda decía que era casi imposible entenderlo a Chayut. Tú podías verlo, como que ver lo que hacía, pero a la hora de explicar, como que no te podías comunicar, entonces era muy difícil entenderle. Y bueno, él hablaba sobre aspectos mágicos y espirituales de la práctica, ese era su foco. Esto de hacer el movimiento dinámico era como hacer como un chamanismo, algo así ha sido descrito, ¿ya? Con Pichet, él aprendió acerca de conceptos y principios, como el tema de la biomecánica, ¿sí? El mínimo esfuerzo, cosas que estaban ausentes en la enseñanza de la Jubilach, o sea, Sokananda. Entonces ahí vemos cómo cada profesor le da su propio sello, ¿no? Y dice que es una completa revolución o que es muy distinto hacer un masaje con diagnóstico a otro que es solo una rutina. Sí, él dice Pichet evaluaba y hacía diagnóstico antes de masajear. O sea, lo que hacía era chequear bloqueos energéticos sobre todo, físicos, pero también, o sea, también físicos, pero sobre todo energéticos. Y en base a eso hacía su masaje, ¿bien? En base a eso hacía su terapia. Yo le pregunté, bueno, de curioso, porque por algo estoy en todo esto. Le pregunté, ¿sabes dónde estudió Pichet? Porque claro, te hablaron de que estudiaron con Pichet, pero ¿quién estudió, dónde estudió Pichet? Entonces, él dice que la verdad no sabe dónde estudió, pero que él decía que aprendió de su tío, ¿sí? Y que sabe que trabajó muchos años en el All Medicine Hospital, quizás aprendió algo allí también, es una suposición. Más allá de eso, te puedo decir que he visto una evolución de Pichet en los últimos 20 años de práctica. Las cosas han cambiado, pero no los principios. Entonces, a veces pone manos entre medio, o se carga más de tal manera y no de otra. Antes ocupaba más los pulgares, dice ahí, después ya fue cambiando. Y al principio había un libro, ¿sí? Después ya le enseña sin libro. Y Pichet Bontum, una de las cosas que lo hacen conocido, aunque mucha gente comenta en internet, es que tú vas y él te enseña como que cada día algo diferente. No hay secuencia, no hay libro, no hay forma, no hay estructura, no hay certificado, no hay nada de eso, ¿bien? Pero vas y estás con él, o sea, estabas con él porque falleció recientemente, estabas con él y él te mostraba de manera práctica. Entonces, y me tomo un momentito para hablar de esto, lo que yo vi, que fui una semana a estar ahí, él invitaba a alguien a pasar al centro de la sala, ¿ya? Y la gente decía, palpen, toquen, sientan, observen a esta persona, observen los bloqueos concretos, sientan a esta persona y a partir de aquí, a partir de esto, a partir de ese caso real y concreto, él mostraba técnicas, ¿ya? Entonces enseñaba la técnica aplicada. No la técnica por la técnica, no la técnica por una secuencia, sino que la técnica aplicada a una persona, un caso real, ¿ya? Eso, entonces por eso después ya no hay libros, era anarquía pura, ¿bien? Bueno, después le pregunto esto que me interesaba mucho, ¿cómo fueron los comienzos del Osteotai? ¿Ya? ¿Y por qué me interesaba? Porque en la comunidad del masaje tailandés, cuando uno se repite caras y conoce gente que toma cursos en distintos lugares, se habla del Osteotai y hoy en día yo diría que el profesor un poquito más reconocido es don David Lut, ¿ya? Él, son personalidades bien diferentes, ¿bien? Y se habla del fundador o cofundador, siempre se habla del cofundador de David Lut y de Arnold Lermit. Entonces yo le pregunté, porque me habían dicho que como que el primero había sido Arnold, entonces yo le pregunté cómo fue, y él me respondió esto. Cuando yo ya estuve asistiendo a Socananda,
Yo ya era fisioterapeuta y osteópata. Entonces, cuando hacía algo de Tai, a veces tomaba un ángulo especial, a veces ajustaba más mis agarres, etcétera. O sea, tenía su toque, su mano, algo especial que no venía del masaje tailandés. Todo esto por haber manipulado cuerpos por tanto tiempo, en el hospital cada día por muchos años. Y entonces comencé a compartir esas cosas allí, por el costado o en otros momentos, como al costado de la clase o terminando la clase. Le aporté algunos conocimientos a profesores asistentes que tenía Ashoka, así le decía él, Ashokananda. En aquel momento estaba Ralph Marsen, Kalin, Krishnatakis, Laurino, Felicity Joy y unos cuantos más. Eran asistentes y hoy en día ellos son profesores como muy reconocidos cada uno en su país, en Grecia, en Inglaterra, etcétera. Un día Socananda vino y me dijo, Arno, ¿no quieres hacer una clase de laboratorio, de investigación? Nos presentas tu técnica, se ve interesante y fácil de integrar. Estamos interesados. Entonces así fue como comenzó todo esto, ¿ya? Y aquí viene un chiste que es medio entre nosotros, ¿ya? Porque, porque Light on Joints. A Socananda le dijo, ¿cómo quieres llamar la clase? Y él le dijo, no sé, Light on Joints. Light on Joints tiene doble significado, ¿ya? Light on Joints dice que es un juego de palabras con el libro Luz sobre el Yoga, ¿sí? Light on Yoga, es muy conocido ese libro, Luz sobre el Yoga, y él le dijo Light on Joints. Light on Joints tiene doble significado, puede ser leído como luz sobre las articulaciones, joint significa articulaciones, pero un joint, también significa un faso, un pito, marihuana, ¿bien? Entonces, el otro significado de light es fuego, ¿ya? Entonces, él dijo, pongámosle light on joints, que puede ser leído como fuego en la marihuana o en los pitos, ¿cachai? Y me dice que Azocananda se cagó de la risa y que le dijo que no le iba a dejar ponerle así a la clase, ¿cachai? Porque obviamente, bueno, iba a hacer un chiste y Azocananda efectivamente es bien fumeta, ¿bien? Es bien fumeta. Entonces, nada, no le dieron permiso para ponerla así, pero así le quería poner a su primera clase de la disciplina que inventó, ¿ya? Y entonces, bueno, era poner luz sobre las articulaciones y le dijeron que buscar otro nombre, entonces dijo, ¿qué tal Thai Massage meets Osteopathy? O sea, el masaje tailandés se encuentra o conoce a la osteopatía. Y me dio la mano y me dijo, así es perfecto. Y así fue como lo presenté. Y esa fue la primera clase de lo que después se llamó osteotai, ¿sí? El masaje tailandés se encuentra con la osteopatía. Thai massage meets osteopatía. Casi se llama light on joints, pero no. Ya, hice un poquito más cuenta de esto. Dice, primer día de clase, la primera cosa que mostré, el tratamiento general de las articulaciones con un dedo, ¿sí? Como mover un movimiento articular bien preciso que nos enseñó Don Arno. Y todos quedaron como, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Sí? Porque uno está acostumbrado a cargar peso, ¿sí? Trabajo muscular. Y estaban todos los profes seniors, y aquí me menciona a David, ¿sí? Takis, Krishna Takis, estaba David Lur, recién llegado al masaje ahí, Ral Marsen, Kalin, Fiona y otros más. Le enseñé maniobras básicas de la osteopatía y la verdad les fue difícil y un poco frustrante para ellos. Y bueno, aquí estuvo presente don Esteban, ¿no? Y Javi también en la clase que vino a dar don Arno, y bueno, yo diría que también fue difícil para nosotros, porque es difícil, ¿no? Entonces también fue difícil para ellos, para los profesores de Masaqueta y los asistentes en ese tiempo. No sabían muy bien qué hacer, pero les gustó. Y después dice, bueno, es chistoso que muchos se volvieron referentes de esto después, pero así fue como nació. Fui profesor de ellos. Después nos volvimos amigos con David. Yo le invité a venir al Thai Circus, que es el evento más grande hoy en día que se hace en masaje Thai, que se hace en Laos. Si tiene la oportunidad de ir, vaya a estudiar, es casi un mes, con Don Arno y otros profesores. Bueno, entonces volvimos amigos con David, le invité al Thai Circus y desarrollamos juntos la escuela del ocio Thai. Hasta que luego cada uno tomó su camino, o sea, se separaron, ¿sí? Se pelearon, etcétera. Pero él fue mi estudiante. Así fue como comenzó el ocio Thai realmente. La primera clase de 10 días más sistemática de ocio Thai que dimos juntos fue, cree, en enero del 2003, ¿ya? Entonces, eso, cuando yo le pregunté a Arno para promover su clase que él vino a dar acá a Chile, yo le pregunté, ¿qué onda? ¿Él es el fundador, es el creador o cofundador? ¿Cómo lo pongo? ¿Qué cosa? Y me dijo que él es el creador del concepto. Él es el creador del concepto Osteotai, pero es cofundador de la escuela. ¿Sí? Cofundador de la escuela porque enseñó
en conjunto y desarrollaron en conjunto la escuela con David Lutz, pero el que creó el concepto de OsteoTI es Arno Lermit, ¿ya? Y bueno, un par de cosas más, estamos en la fase final. Le dije, bueno, quizá algo más filosófico. ¿Qué es el masaje tailandés? ¿Podría intentar definirlo? Y bueno, nos reímos porque él dice que otra profesora, Kalim, muchas veces comienza su clase diciendo, bueno, sí, hacemos masaje Thai, pero hablando en serio, el masaje Thai no es un masaje y como vimos tampoco nace en Tailandia o no tiene sus raíces en Tailandia, ¿sí? ¿Por qué lo llamamos así? Entonces, para ser claros, vamos a intentar definir lo que es un masaje. Ya estuvimos conversando sobre eso. O sea, el masaje tailandés nace en Tailandia, pero sus raíces están en India, lo que es un poquito contraintuitivo. Las raíces al menos teóricas, bien, históricas también. Bueno, rigor, o sea, si pensamos como un masaje estándar, lo que dice acá, es algo diferente, ¿ya? A eso se refiere. La definición de masaje más estándar es el frotamiento en la piel con aceite. Así se ha entendido en la historia de la humanidad el masaje. Y el masaje Thai realmente no hace eso. Si nos ponemos en la mente de una persona que no sabe nada ni conoce el Thai y que ve a una pareja practicando Thai, quizá podría describirlo como que alguien lo pisa con los pies, que lo tira, que lo jala de algún lado, que lo aprieta en otro lugar. El masaje Thai presiona, comprime, golpea, estira, sacude, moviliza, barre. Es como meter el cuerpo en una lavadora por 60 minutos y bueno, ahí sigue hablando más cosas, ¿ya? Pero efectivamente es algo diferente de masajear el músculo con aceite. Así creamos movilidad, bien, de este modo creamos movilidad. Incrementamos la irrigación sanguínea, balanceamos la energía, etcétera. Entonces, por supuesto que el masaje trae un trabajo energético. eh, y bueno, Asokananda se refería como energy workout o trabajo terapéutico energético, ¿sí? Y en relación a lo que es el trabajo energético del masaje Thai, me habló de Pichet y decía, Pichet no insiste en ninguno de los puntos o líneas realmente, ¿sí? Él siente con sus manos y desbloquea los puntos energéticos del camino. Al final, el tratamiento es una navegación por el cuerpo y tratas en el camino las resistencias, los enredos. No estás tratando hoyos o como sea que quieras llamarle, ¿sí? Puntos, hoyos, etcétera. Estamos tratando una persona, ¿no? Y su energía. Por eso es que hay que estar siempre presente con la persona, más que siguiendo un manual que, ok, me sirve para aprender, al final tengo que estar conectando con la persona. Y bueno, dice, al final, si consideramos que la teoría son 72.000 líneas de energía, al tocar el cuerpo siempre estás tocando alguna de estas líneas. Lógico, ¿no? Bien. Entonces, eso sería, ahí están las imágenes de Doctor Chivago, Don Pichet, Chayuda, Sogananda, Arnold Hermit. Hay mucho más por investigar. En particular, yo me quedo con ganas de investigar más acerca de lo que fue el programa de revitalización del masaje tailandés, ¿bien? Me gustaría mucho eso. No sé si existen fuentes, yo busqué en español o en inglés por internet y no encontré. Entonces creo que es algo que se puede encontrar, no sé, en Tailandia o en algún otro lugar. Ya, si investigo algo les voy a contar, pero eso, sería interesante ver cómo fue que comenzaron a intentar agarrar gente, profesores, hacer esta recuperación, etcétera. Por ejemplo, mi profesora Chalika, mi primera profesora, ella aprendió de su abuelo, ¿sí? Que vivía en una ciudad, en un pueblo pequeño en la zona sur de Tailandia. Entonces, bueno, él viene como fuera de la línea más moderna, ¿sí? Fue efectivamente un caso de transmisión oral de maestro a discípulo. ¿Qué le habrá enseñado a su abuelo? No tengo idea, ¿sí? Entonces, bueno, hay mucho de terreno oscuro, digamos, que no sabemos porque, bueno, es muy antiguo, porque era tradición oral, hay pocos textos, etcétera. Pero eso ha sido mi intento por dar una vuelta, por capturar un poquito más todo lo que existe, ordenar el tema de los años. Así que eso, la palabra está abierta. Si tienen ganas, yo sé que es tarde, pero si tienen ganas de comentar algo, aportar, preguntar, criticar, siéntanse con la propiedad de poder hacerlo, queridos y queridas. Salud. El mismo Cotet. Pablito, a mí me queda la duda de que tú bien decías que el doctor Chivago decía que es padre de padre de la medicina tailandesa, el padre que no fue así, que era como padre de la Ayurveda. Entonces quedamos como huérfanos de padres de quién es
principal, no sé, ¿quién realizó por mí ¿quién a quién se le pone el título de padre del masaje tailandés? Claro, claro. Sí, bueno, buena pregunta. Bueno, sin duda estamos huérfanos de padre, comillas, pero es que yendo queremos ir a ese punto, entiendo, de dónde nace, o sea, cómo comienza esto. Lo más concreto, Asokananda decía que se desarrolló en los templos budistas, que de dónde llegaron los monjes budistas que venían con el saber de la medicina ayurvédica, ¿sí? Eh, Eso es como donde se ubica en el tiempo y espacio, pero cómo se desarrolló exactamente no se sabe en esos años, o sea, 300 antes de Cristo, ¿cachai? Eh, Se dice que más que el padre de la Ayurveda, que fue un médico ayurvédico muy, muy conocido, o sea, fue reconocido como esto que era como santo, que tenía, que hacía magia, que sanaba, que curaba casos que nadie más podía curar, el doctor Chivago, ¿sí? Y sale mencionado en varios lugares, textos budistas antiguos. Se habla que escribió un compendio de pediatría que ya no existe. Eh, eso, eso. Entonces es una tradición que viene de los principios de los tiempos, 2000 años, etcétera. Pero sí, es un lugar nebuloso. Yo no quiero como, o sea, descalificar la figura del doctor Chivago para nada, pero hay que entender que es como la palabra no es apropiación, pero o quizás reivindicación. eh, es como que yo celebro, los tailandeses celebran la existencia del doctor Chivago, ¿sí? Doctor budista Chivago ayurvédico, y lo reconocen como el padre de la medicina thai, ¿ya? Pero la medicina tailandesa igual es una fusión que viene mezclado con Ayurveda. También en algún lugar se habla de lugares como personas que eran aborígenes, pueblos originarios de Tailandia, que ahí probablemente hubo una mezcla. Se habla mucho de la hierba, o sea, las hierbas, ¿sí? La medicina Thai tradicional tiene mucho de trabajo de hierbas. Em, eso, grandes rasgos. No existe una figura, el doctor Chivago, como te decía, histórico mitológico, una leyenda, que puede que haya existido, puede que sí, puede que no. Yo ahora leyendo, como que creo que sí, pero seguro que no estuvo en Tailandia, ¿sí? O sea, el masaje Thai no lo inventó él, fueron influencias, ¿ya? Eso es lo que puedo decir. Don Jorge, Javi, Caro, Nico, ¿alguna palabrita? Caro, María José. Ajá. Gracias, Carito, ahí por tu palabra escrita. Gracias. Mm, Muchas gracias, Pablito, de verdad. Muy, muy, muy valiosa la información y no pude estar en toda ujú, ujú. de todo, pero sí lo que alcancé a escuchar, de verdad, muy agradecido y ahí después le voy a echar su segundo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Pablito, por crear estas instancias de seguir estudiando, de seguir aprendiendo. Y como bien, eh, una de las primeras cosas que aprendemos contigo es que nunca se deja de aprender en lo que es el TAI y todo lo que está relacionado a, a esta terapia. Así que, de verdad, muy, muy, muy agradecido de que crees estas instancias. Gracias, querido. Un abrazo para Punta Arenas. Don Jorge también estuvo presente con Don Arnold Hermit, ¿cierto? ¿Cierto que no era Sí, fácil lo que enseñaba, ¿cierto? sí, rebasó así de todo lo que yo, o sea, no tenía expectativas, pero claro, era como cuático todo lo que se vio y todo lo que se vivió ahí, de verdad. Muy, muy, muy bacán. Gracias. Bueno, estaba revisando acá este libro. Se habla harto de las compresas de hierbas, ¿sí? Compresas de hierbas. Esto es un libro que es una compilación, o sea, hay distintos autores hablando de distintas cosas. Eh, Se habla de la autoprotección para el terapeuta, se habla del arte del Toksen, sí, el arte del Toksen, que sí, sí está ahí. Eh, de hecho, viene como del norte de Tailandia, del pueblo de Lana, como un pueblo aborigen. Acá se habla de Chayut, hay unas fotos igual más especiales ahí de Chayut haciendo masaje. Eh, Hay otro artículo que habla sobre la historia de Chivaca, cómo nació Chivaca, como que fue hijo de una cortesana, algo así. Eh, Ese no lo leí, ¿sí? Era largo y me pareció como denso de traducir. Se habla de como Thai Magic Amulets, o sea, como temas de amuletos mágicos de Thai.
Se habla de los sanadores tradicionales Thai, se habla acerca de el canto que se hace al doctor Chivago, y bueno, está el tema de la entrevista, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces está bien bueno. Este libro, si a alguien le interesa, como les decía, no es de técnicas TAI, y ahora no hablamos de técnicas TAI, pero bueno, sin duda creo que es algo que, no sé, ayuda a entender, a condensar, a, bueno, saber, estamos aquí practicando una tradición, hoy en día en el año 2023, hombres aquí, mujeres latinos, latinas, en Chile, cultivando algo que viene de muy lejos, que ha tenido una transformación intensa recientemente, y que bueno, sigue transformándose, sigue en desarrollo. A mí al menos en lo personal me gusta que siga en desarrollo, que sea vivo, que haya una diversidad de maneras, que no sea la única y verdadera manera, la forma que se tiene que hacer, etcétera, etcétera. Ese es mi enfoque al menos. Bien, eso. Si él quiere decir alguna cosita más, este es el momento. Si no, les agradezco mucho su presencia. Disfruté mucho de estudiar, esa es la verdad. Me gusta mucho el estudio. Me gusta compartirlo, me gusta estudiar. Este, así que bueno, eso chicos y chicas, de verdad, de corazón, gracias. Gracias por la resonancia. Ahí más gente va a ver esto también. Que no se podía conectar, pero que me pidieron que grabara. Así que eso, seguimos ahí en la práctica, nos vemos por aquí y por allá. Cariños, bendiciones, que tengan buenas noches, buen descanso. Kop kun ka, como dicen en Thai, Kop kun ka el language, Thai language, Kop kun ka. Gracias chicos, lindos, lindas. Nos Bendiciones. vemos. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao.